Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de sustentación de la tesis doctoral de la candidata Alexandra Porras Ramírez. En primer lugar, damos la bienvenida y agradecimientos a nombre de la dirección del doctorado de Facultades en Salud Pública, a nuestros jurados evaluadores por el trabajo y el apoyo a estos procesos investigativos. Mi nombre es Marta Lucía Alzate, profesora del doctorado. Voy a estar en calidad de moderadora de la sesión. Para el día de hoy tenemos, la sesión está dividida en tres partes. La primera parte es para que el estudiante en un tiempo no mayor a 45 minutos pueda hacer la presentación y sustentación oral de su tesis doctoral, la cual está relacionada con la evaluación que los jurados evaluadores hicieron a la parte escrita y que hicieron algunas sugerencias, recomendaciones, entonces se irán a ver reflejadas en la presentación oral. La segunda parte es ya el pronunciamiento y la argumentación de la tesis entre los jurados evaluadores y la candidata. Y la tercera parte es ya la deliberación de la aprobación de la tesis por parte de los jurados, en los cuales se le pide al auditorio que se retire. Los jurados evaluadores se reúnen para conceptuar la evaluación total de la tesis, tanto la parte escrita como la parte oral. Y luego leeremos el acta, ingresan las personas al recinto, leemos el acta y damos por concluida la sesión. Entonces, más o menos estamos esperando que esta sesión esté entre 2 horas, entre las presentaciones, las discusiones y demás. Nos acompañan aquí en la mesa, obviamente, la estudiante Alexandra Porras, bióloga y laboratorista clínica de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en epidemiología de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas y con una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle. Su título de tesis es el impacto de la vacuna contra hepatitis B en la Amazonía colombiana después de 15 años de vacunación contra esta hepatitis. El director de la tesis es el doctor Fernando Pío de la Hoz, médico de la Universidad Libre de Colombia, con maestría en epidemiología de la Universidad del Valle, con doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas de la Universidad de Londres y actualmente es el vicedecano de la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Medicina. Actúa como codirector el doctor Nelson Alvis Guzmán, que es médico de la Universidad de Cartagena, con maestría en Salud Pública de la Universidad del Valle, doctor en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad Politécnica de Valencia en España y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Como jurados evaluadores tenemos a la doctora María Patricia Arbeláez, médica cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con una maestría en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, doctora en epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y actualmente profesora titular de la Universidad de Antioquia. Nuestro segundo evaluador, el doctor César Augusto Cabezas, médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una maestría y un doctorado en salud pública y es el jefe actual en el Instituto Nacional de Salud de Perú. Y el tercer jurado es el doctor José Manuel Lozano Moreno, es químico, con un doctorado en Ciencias de Química de la Universidad Nacional de Colombia, con un postdoctorado en Inmunología Terapéutica en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en París, profesor titular y actual docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional. Entonces, con este grupo selecto de jurados evaluadores, damos inicio a la sesión. Alexandra tiene los 45 minutos, cuando falten por ahí 5 minutos te hago alguna señal y mucha suerte. Bueno, gracias. Bueno, el contenido de la presentación de hoy va a tener una pequeña introducción en antecedentes, una justificación, objetivos, la metodología, resultados, conclusiones, una discusión importante de algunos ítems encontrados en el trabajo de grado y unas recomendaciones que quisiera discutir con ustedes. El virus de la hepatitis B fue descubierto por Blomberg en 1936. Es un virus de la familia Pannaviridae envuelto en una simetría icosaédrica de más o menos por 27 a 42 nanómetros. Doctora Patricia, ¿nos escucha?
Doctora Patricia, ¿nos escucha? Dígale que tiene el micrófono cerrado, profe. Sí, dice que sí, perfectamente. Sí, profe. Sí, listo. Es para que tú puedas saber. Ok, Ahí, perfecto. Una característica... Sí, perfectamente. Lo que pasa era que tenía cerrado el micrófono para no interferir, pero escucho perfectamente. Gracias, doctora. Lo más importante del virus es que tiene una transcriptasa reversa que transcribe de RNA a DNA con una tasa de mutación bastante alta, porque la polimerasa viral no tiene una actividad 3', 5' exonucleasa y por lo tanto no se corrigen errores. Este virus tiene unas partículas infecciosas, básicamente la partícula DANI, que está compuesta por el nucleocápsido core, un antígeno core, una polimerasa y una proteína HBX que está muy relacionada con la replicación del virus, que es la partícula infecciosa, y otras dos partículas que no son muy infecciosas, una esférica que es filamento y otra filamentosa, que básicamente solo están compuestas por un envoltura. El genoma del virus del DNA tiene 4 RFs importantes que codifican las proteínas virales. La característica más importante de estos es que están sobrelapados unos sobre otros, y estos son los que codifican para las diferentes proteínas virales que van a producir la respuesta inmune. Una muy importante es la ORFS, que codifica el antígeno de superficie de 3 clases importantes: el LMS, un ORFP que codifica la transcriptasa reversa, el ORFC que codifica la proteína core y el antígeno E, y el ORFX que codifica con la proteína X. En la replicación del virus es muy importante la unión a través de uno de los componentes del antígeno de superficie del virus, que es la parte L. Hace una introducción en el núcleo del hepatocito, donde se hace por medio de la polimerasa viral una codificación del ADN covalentemente cerrado, que va a servir como molde de todos los billones nuevos que van a salir de este núcleo. Van a ser envueltos por la traducción de las proteínas virales y el ADN mensajero con unos envoltorios específicos, y van a salir al espacio extracelular. Sin embargo, hay una característica importante del virus, es que muchos de estos realimentan, digamos, no salen todos los billones nuevos, sino que algunos se vuelven a realimentar en el núcleo con el fin de tener en lo posible más ADN covalentemente cerrado para ser más infeccioso. La relación filogenética del virus de hepatitis B está relacionada con una divergencia de menos del 8% de los nucleótidos y del 4% del gen S, y están descritos hasta el momento de la A hasta la J. Los genotipos que básicamente el I y la J, que son los nuevos o reconocidos recientemente, son una recombinación intergenotípica entre los diferentes genotipos. Lo más importante de los genotipos es que el más severo es el C y el D, que el A tiene una resolución más o menos del 47% de los cuadros clínicos, que el C solamente tiene un 27% y el D un 28% de resolución clínica. Los fenotipos han sido descritos en Latinoamérica, específicamente los de la A, los F y los H, y en Colombia hay estudios que muestran cómo los predominantes son el F1B, sobre todo en el Amazonas, que es el área de estudio de este trabajo, y algunos otros como el A y el F3. Dentro de las variantes de escape a los que me voy a referir en el trabajo, nosotros tenemos diferentes mutaciones del virus, como lo dije anteriormente, por su incapacidad de corregir estos errores. Unos están asociados a resistencia viral, sobre todo aquellos que están en regiones fuera, digamos, del determinante A. Unos que son previos a la vacunación y que se consideran variantes de escape porque no van a ser reconocidos o que no van a... que la mutación no va a ser específicamente expresada para poder ser reconocidos por los anticuerpos producidos en la inmunidad producida por la vacuna, y otras mutaciones que pueden estar fuera del determinante A, que están muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con la resistencia a antivirales. La infección por virus de hepatitis B tiene una distribución bastante importante en el mundo, más o menos son 2.000 millones de personas que están reportadas como infecciones actuales o pasadas, 260 a 400 millones tienen infección crónica, y más o menos se han reportado 1 millón de muertes por el virus de hepatitis B.
Para poder hablar de nivel de endemicidad se tienen unos criterios específicos que son prevalencia del antígeno de superficie, infección perinatal, horizontal, sexual y parenteral, y nosotros estamos en el Amazonas, en una zona que ha sido caracterizada por un alto nivel de endemicidad, con una prevalencia que fue antes de la vacunación más del 8% para antígeno de superficie, y que tenía un componente muy importante de alta tasa de transmisión perinatal en menores de un año y de altas tasas de transmisión horizontal en niños de 5 a 10 años. La patogénesis del virus de hepatitis B, básicamente el 95% de los adultos pueden hacer una infección aguda entre 60 a 90 días después de un periodo de incubación. Los niños más o menos menores de 5 años, más o menos el 5 al 10% lo hacen. Esa infección aguda puede ser una resolución clínica importante, simplemente resuelve, o muchos de ellos, más o menos en un porcentaje del 10%, hacen una infección crónica. La infección por el virus de hepatitis B aguda también puede en menos de 1% hacer una falla hepática aguda y muerte, y cuando se va a infección crónica, esa infección crónica puede ser inactiva o activa, y la activa generalmente siempre va a poseer el carcinoma celular, que es uno de los, digamos, de las variables más importantes de medir a la hora de evaluar el impacto de una intervención contra la hepatitis B. Existe una vacuna contra la hepatitis B que está incluida en el país desde 1994, que tiene una dosis de recién nacido y unas dosis a los 4 y a los 6 meses, y básicamente lo que hace es una recombinación del determinante A en antígeno superficie en su forma de SIM en Saccharomyces cerevisiae, que es la vacuna que está disponible. Después de 3 dosis está comprobado que las personas tienen títulos suficientes para considerarse como efectivos en términos de la vacunación. Según el Sistema de Vigilancia Nacional, este es el comportamiento en el 2010 de la hepatitis B con base en la notificación obligatoria del sistema de vigilancia. Básicamente las zonas de alta endemicidad se consideran Amazonas, Putumayo, Arauca, Putumayo y Cesar, y algunos otros departamentos. Bogotá se considera como una zona de altísimo reporte, pero no de alta endemicidad, simplemente porque concentra la oferta de servicios de salud. Mirando un poco la mortalidad por cáncer reportada por el Instituto Nacional de Cancerología, se observa pues, que la principal causa en hombres es el cáncer de mortalidad, es cáncer de próstata seguido por estómago. Sin embargo, hígado es la séptima causa de mortalidad por cáncer, y adicionalmente en la letalidad estamos hablando de más o menos un 70% en hombres y en mujeres de un 69%. Otra cosa importante es que, de acuerdo a las cifras de la IARC en 2012, el cáncer de hígado sigue siendo, o el carcinoma hepático mejor, sigue siendo un gran problema de salud pública para nosotros. ¿Por qué razón vamos a hacer la evaluación de impacto? La primera es para poder aportar evidencias para la toma de decisiones frente a los resultados encontrados, para mejorar el desempeño del programa de vacunación, medir la efectividad de ese programa, demostrar cuánto valioso es ese programa, comparar diferentes tipos de programas e intervenciones por requerimiento, puede ser, o por informar acerca de aspectos técnicos o sociales del programa. Básicamente lo que uno espera de un programa meritorio es que tenga metas valiosas, que logre sus metas, que no cause daño como principal característica en salud pública. La pregunta de investigación del trabajo es ¿cuál es el impacto, el proceso y los determinantes de la respuesta de la vacuna contra hepatitis B en una zona de alta endemicidad que específicamente es Amazonas después de 15 años de haber introducido la vacunación? El objetivo fue evaluar ese proceso y los objetivos específicos fueron varios. Uno que tiene que ver con la estimación de la seroprevalencia de marcadores positivos virológicos en niños menores de 10 años, estimar la protección contra la infección y la aportación del virus en esos niños, medir la frecuencia de los diferentes variantes si se encontraban mutaciones o genotipos distintos en los niños, evaluar la relación que tiene la infección en los niños con la relación de la madre si estuviera presente algún marcador positivo en las madres, estimar las coberturas de vacunación contra hepatitis B en el Amazonas para mirar un poco cómo es el cumplimiento del proceso de la vacunación, identificar oportunidades perdidas de vacunación, estimar tendencias de mortalidad por enfermedades hepáticas, hepatitis virales y hepatitis B,
comparar esas tasas de mortalidad por los departamentos y por el nivel nacional, estimar la incidencia de hepatitis B y conocer la percepción de los individuos. Para poder cumplir con esos objetivos, nosotros nos desplazamos a la zona endémica del Amazonas en 4 municipios del área, específicamente en el área rural, en Leticia, Puerto Nariño, Tarapacá y Puerto Santander. Miramos el impacto epidemiológico a través de la magnitud de 4 marcadores importantes desde el punto de vista epidemiológico: seroprevalencia, mortalidad, mutantes y hepatitis B crónica, y el proceso básicamente con los esquemas concretos para la edad y las oportunidades perdidas de vacunación. Lo hicimos a través de una encuesta poblacional cuya ventaja es poder medir características varias en un momento dado: coberturas, calidad, barreras, etc. Algunos problemas crónicos o de baja letalidad, diagnósticos factibles por métodos serológicos como es la hepatitis B, aunque tiene la desventaja de una complejidad importante del diseño y del análisis. Para poder abordar esos objetivos, nosotros hicimos 4 abordajes metodológicos diferentes. Uno que tiene que ver con una revisión sistemática para mirar un poco el comportamiento de la hepatitis B, sobre todo en lo que tiene que ver con el impacto de la vacunación. Un estudio de corte transversal poblacional en el Amazonas, un estudio ecológico exploratorio de la mortalidad y un estudio cualitativo para mirar un poco las percepciones de las personas frente a la vacunación. Para el estudio transversal, pues obviamente nosotros lo que hicimos fue una instantánea de los casos y no los no casos, mediante unas pruebas rápidas que se hicieron en un campo, sobre todo para los mayores de 18 años, y tomamos como tamaño de muestra partiendo una hipótesis de pensar que íbamos a encontrar una prevalencia igual o menor a la encontrada por el doctor de la Hoz en 1999, es decir, que tuviera la capacidad de detectar prevalencias bajas, con una confianza del 95, con un poder de 80, le hicimos un efecto de diseño por aquello de la no respuesta y nos dio como resultado 1.175 niños. Nosotros realmente cogimos 1.214 niños, afortunadamente, porque tuvimos buena participación y no tuvimos pérdidas. Dentro de la definición del caso teníamos 2, una que es la infección por hepatitis B en los niños, que es cualquier participante que presentara un marcador positivo para antígeno de superficie, o un portador de hepatitis que tuviera tanto el anticuerpo anticore como el antígeno de superficie positivo. La exposición la definimos de 3 maneras diferentes, una que tiene que ver con la vacunación completa y es cualquier dosis de hepatitis B independientemente de la edad que tuviera el niño, obviamente no, 4 dosis, independientemente del momento en que la recibió. Una vacunación oportuna que tenía que ser una dosis de recién nacido antes de 48 horas del parto, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, y una vacunación oportuna de recién nacido, como les mencionaba, que es antes de 48 horas después del parto. Con respecto a la exposición relacionada con la madre, nosotros hablamos también de madres, digamos, de susceptibilidad para madres que fueran negativas para cualquiera de los marcadores, teniendo en cuenta que habían pasado solo 15 años después de la vacunación y que madres por encima de los 20 o 25 años podrían no estar expuestas a la vacunación. Portadoras, que eran aquellas que tuvieran algún marcador de antígeno superficie y anticore positivo, o infectadas que tuvieran anticore positivo pero fueran negativas de antígeno superficie. Para el estudio transversal, el análisis se basó pues obviamente en sus 3 fases, univariado, bivariado y multivariado, haciendo unas cosas importantes de simulando las pérdidas e igualando el número de las madres a sus niños, porque obviamente teníamos madres con más de un niño, y por lo tanto si tomábamos solo las madres nos quedábamos solo con 570 madres, y lo que necesitábamos era equiparar y simular esas pérdidas, a ver cómo se comportaban mediante un modelo logístico, porque nuestras variables eran en su mayoría dicotómicas. Un análisis de las coberturas usando los carnets de vacunación de los niños. Cuando no encontramos el carnet de vacunación, aunque la tenencia fue muy buena, se buscó en los colegios de los niños donde generalmente reposan estos carnets. Las oportunidades perdidas de vacunación, cotejando con el carnet de vacunación obviamente esta información, y un análisis de supervivencia para mirar la cobertura acumulativa de vacunación y la efectividad de niños no vacunados, pasando a hacer un modelo de Cox para mirar cuáles eran los factores más importantes para la inoportunidad de la vacuna. Hicimos el estudio ecológico, obviamente teniendo las muertes agregadas y los casos agregados en una instantánea de casos y muertes agregadas. Utilizamos obviamente varias codificaciones CIE-10. ¿Por qué?
porque tomamos desde 1990 para poder tomar antes de la vacunación un periodo importante, por lo tanto tuvimos que tomar CIE 9 y tomamos también CIE 10 para 1998, porque pues obviamente eso ya fue después de la vacunación. ¿Qué análisis se hizo? Se hizo pues las frecuencias absolutas, se hicieron los cálculos de tasas de mortalidad, pero dado que nosotros íbamos a tener una importante influencia de la vacunación, que nos iba a cambiar claramente si es efectiva el comportamiento de la mortalidad, hicimos un ajuste del efecto de periodo cohorte. Adicionalmente hicimos una corrección de subregistro, porque estamos hablando de zonas bastante lejanas, donde a veces los certificados de defunción no son fácilmente encontrables. Hicimos un análisis de tendencias y minimizamos algunos sesgos de mala clasificación, imputando los datos mediante afiliación proporcional a las causas mal definidas como signos y síntomas mal definidos, etc. Además, entonces, miramos la tendencia con una regresión de joint point y miramos las diferencias de las tasas por regresión de Poisson lineal. Para el análisis de la morbilidad, lo que hicimos fue tomar la información del Sistema de Vigilancia Nacional, que está operando desde mucho antes de la vacunación en Colombia. Hicimos también análisis de tendencias y una corrección de subregistro por el área. En los métodos de laboratorio, de manera muy sencilla, nosotros lo que hicimos fue tomar muestra de suero de los niños, medimos antígeno de superficie y anticore, hicimos extracción de DNA para los que fueron positivos para alguno de los dos marcadores. Se amplificaron por PCR las regiones S, PRS1 y PRS2, hicimos un alineamiento de secuencias y después hicimos los análisis filogenéticos importantes con una detección importante de variantes de escape mediante el ampliamiento de estas regiones en gel de agarosa. Y para poder mirar la percepción, hicimos un estudio cualitativo descriptivo exploratorio. Hicimos algo biográfico narrativo con observaciones y entrevistas y lo que hicimos fue unas categorías muy burdas al principio, que fueron simplemente averiguar si había suficiencia de recursos humanos, de barreras relacionadas con la vacunación por parte de los padres, de barreras geográficas y barreras económicas, pero posteriormente ajustamos las categorías a las subcategorías, hicimos tres grandes categorías importantes que fueron el acceso a vacunación por parte del sistema de salud, por parte del individuo y las estrategias propuestas para mejorar. Dentro del acceso a vacunación hicimos barreras por aseguramiento, afiliación, planes de beneficios y oferta de servicios, y por el individuo, cosas que percibimos nosotros dentro del trabajo en campo, que son los pagos extra por vacunación, por ejemplo, accesibilidad geográfica, tiempo de espera, horarios, etc. Y las estrategias propuestas para mejorar, sobre todo con las personas decisoras políticas de las misiones. Bien, nosotros, como les decía, tomamos 1.214 niños, de los cuales el 42% vivió en Leticia, el 25% estaba entre 0 y 4 años, el 25% entre 4 y 7 años. Obviamente el 90% de estos niños estaban en el régimen subsidiado, pero sin embargo encontramos un 3% de niños no afiliados. El 96% recibió lactancia materna, solamente el 2% no lo hizo. La lactancia materna solamente fue en el 10% de los casos, la mayoría de los niños recibieron fórmula inmediatamente después del mes de nacido. Una cosa importante aquí es que el 64% de los niños nacieron en la casa y la tenencia de carnet, pese a que son zona rural y son indígenas, fue el 93%. Encontramos una vacunación completa. Recuerden que la vacunación completa es tener cualquier dosis de hepatitis B independientemente de la edad, en el 90% de los niños encuestados, con una vacunación oportuna solamente el 22%. Recuerden que oportuna es cuando realmente se le aplicó al niño, la de recién nacido antes de 48 horas después del parto, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. La dosis de recién nacido estuvo presente en el 73%, pero fue oportuna solo en el 34%. Y obviamente, como nosotros ya tenemos un cambio a partir del 2001 frente a la vacunación, la introducción de la vacunación de pentavalente, que incluye la hepatitis B dentro de los biológicos que tiene, pues hicimos una averiguación de cómo estaban esas dosis y básicamente lo que nos encontramos es que tuvimos una buena cantidad de niños vacunados independientemente del momento que fue encuestado.
vacunado, perdón. Bien. Para estimar la cero prevalencia de los marcadores positivos virológicos, nosotros encontramos solo 47 niños con anticuerpos anticore positivos. Encontramos 7 niños que fueron positivos para anticore y para antígeno de superficie, que es importante porque la prevalencia entonces de hepatitis B en esa población es de 0,57. Encontramos 40 niños con anticore positivo, encontramos anticore positivos con detección de genoma viral específica de 31, de las cuales solamente 2 eran positivas para ADN y por lo tanto además tenían una infección oculta por hepatitis B. Cuando evaluamos la relación entre la infección por virus de hepatitis B en la madre y el impacto de la prevalencia de infección, lo que nos encontramos es que si la madre estaba positiva para el marcador de anticore de hepatitis B, teníamos un riesgo de 3.3 veces la probabilidad de que ese niño fuera positivo y esa diferencia fue estadísticamente significativa, al igual que tener los 2 marcadores positivos en los niños. Adicionalmente, evaluamos la relación entre la infección de la madre y algunos otros variables que pueden servir de confusión, por ejemplo la escolaridad de la madre, la etnia de la madre o referencia de haber tenido en la familia hepatitis o cirrosis como antecedente importante, y algunas de las variables sociodemográficas básicas que tienen que ver con la presencia de zinc en el techo, tener consumo de agua y lluvia, porque pues obviamente allá no hay acueducto, es una zona rural, presencia de inodoro en la vivienda y presencia de televisor o radio como obviamente variables proxy de lo socioeconómico. Lo que se encontró en las madres es que 571 madres fueron encuestadas, de las cuales para anticore positivo fueron 30%, fueron anticore positivas y antígeno de superficie negativas el 22%, para ambos marcadores positivos el 8%, pudimos analizar en genoma viral 159 muestras, de las cuales solamente 5 fueron positivas para DNA y para antígeno superficie de ADN positivo 3. Al mirar un poco cómo esas variables sociodemográficas se comportaban con el hecho de que la madre tuviera un marcador positivo, lo que nos dimos cuenta es que aquellas que usaban agua de lluvia, aquella mamá que estaba con una escolaridad de la madre superior a primaria, una edad menor de 16 años, una residencia en otros municipios y no en Leticia, y que tuviera techos de zinc, estuvieron asociados con la posibilidad de tener un marcador positivo, siendo los 3 primeros protectores y los 2 segundos de riesgo. Además, miramos en un modelo multivariado si esas condiciones están confundidas por alguna de las variables sociodemográficas, y encontramos que en el modelo ajustado se comportan de la misma manera, siendo importante no tener techo de zinc como el de riesgo más alto. Cuando evaluamos ese estado portador de las madres, anticore positivo y antígeno superficie positivo, con otras variables sociodemográficas que fueron importantes, encontramos que el uso de agua y lluvia tenía 2 veces la probabilidad de tener esos marcadores positivos en las mamás, y tener inodoro no nos dio significativo. Cuando evaluamos la relación entre la infección por virus de hepatitis B en la madre y su impacto en la prevalencia, es decir, ¿qué pasaba si la mamá estaba positiva para alguno de los marcadores con el niño? Lo que encontramos es que los niños con más de 10 años que estuvieran vacunados con hepatitis B, que no estuvieran vacunados oportunamente, que no tuvieran la dosis de recién nacido o la tuvieran pero que la tuvieran inoportunamente, que tuvieran vacunación adecuada o oportuna para la edad, la madre positiva para anticore positivo, la madre positiva para anticore y antígeno superficie y vivir en Tarapacá fueron las que nos dieron estadísticamente significativas, siendo de muy alto riesgo para tener el marcador de antígeno superficie en los niños positivo, que la mamá fuera positiva para antígeno superficie de anticore, que la madre fuera positiva inclusive solamente para anticore, y que la dosis de recién nacido fuera después de las 48 horas, que es una cosa importante acá, porque hay pocos estudios que evalúan el impacto de la dosis de recién nacido. Y obviamente un niño vacunado contra hepatitis B no tenía el riesgo de tener, la probabilidad de tener el marcador positivo para antígeno superficie. Cuando hablamos de la protección contra la infección y la aportación del virus de hepatitis B
específicamente con el marcador de anticore del niño, lo que nos dimos cuenta es que evaluamos varias de las mismas variables antes mencionadas, pero una que nos dio positiva como factor de riesgo es el haber nacido en la casa, con 2 veces la probabilidad, y ser niños de entre 4 años y 7 años o más de 10 años con factores de riesgo para tener el marcador positivo. Cuando hablamos de las coberturas, nosotros encontramos unas coberturas mucho más altas que las reportadas por el Ministerio de Salud en sus reportes. Vuelvo y repito, nosotros hicimos el cálculo de las coberturas de vacunación, tomando los carnets de los niños. El Departamento del Amazonas en el Ministerio de Salud generalmente está reportando unas coberturas del 70% aproximadamente, nosotros encontramos todas por encima del 80%, pero con la debilidad, como les digo, si uno simplemente esta cobertura la calcula como número de dosis aplicadas sobre un denominador de niños, pues obviamente da alta, pero cuando uno mira la oportunidad de la vacunación realmente no es buena. Y una cosa que nos dimos cuenta que nos pareció muy importante resaltar es que a medida que el niño era más grande, menos posibilidad tenía de tener una cobertura adecuada para vacunar. Dentro de los modelos multivariados para vacunación oportuna, lo que encontramos es que entre más lejano y más rural fuera el municipio que estuviéramos nosotros encuestando, mayor riesgo íbamos a tener, independientemente que en Puerto Santander haya también aeropuerto. Encontramos que esos municipios entre más rural eran mucho más factores de riesgo para tener menos posibilidad de tener la vacuna oportuna. El hecho de ser indígena diferente a ticuna, los ticunas son el 80% de la población indígena en el Amazonas y desafortunadamente las otras etnias son la minoría. Tener más hermanos, sobre todo más de 6 hermanos, tenía una probabilidad también de 1.6 veces de tener una vacunación inoportuna. De haber nacido en la casa, 17 veces la probabilidad. De ser no afiliado, 2 veces la probabilidad. Y obviamente si la mamá había terminado bachillerato, tenía algún nivel de educación, tenía menor probabilidad de tener cobertura o por vacunación oportuna. Cuando hicimos la mirada de cuáles eran los factores de riesgo para la inoportunidad de la vacunación, lo que nos dimos cuenta después de ajustar diferentes modelos es que el sexo, ser ticuna versus otras etnias presentes, ser de Puerto Nariño, tener más de 6 hermanos y la escolaridad de madre, es decir, que la madre solamente tuviera primaria, eran factores de riesgos importantes para tener inoportunas las vacunas. Obviamente aquí no está el componente de acceso geográfico que ya lo vamos a mirar después. Dentro de la medición de la frecuencia de diferentes variantes y genotipos del virus, lo que nosotros encontramos fueron 4 variantes de escape a la vacuna. Esas variantes de escape, 2 fueron en las mamás, que han sido estas mutaciones específicamente son una es cerca de la región determinante del A y esta ha sido asociada con resistencia a la amigudina, que es el tratamiento para hepatitis B, y 2 en los niños, básicamente una que no está descrita, que es la W156 y que consideramos como variante de escape porque es un niño que estaba infectado con un genotipo A y que tenía la vacunación completa para hepatitis B. Estas mutaciones, de las más comunes para variantes de escape identificadas, son la G145R, que fue una de las que encontramos, de hecho es la que más reportada está. La L109R también está reportada como variante de escape, sobre todo en Asia, y la W156 que encontramos nosotros, que no ha sido reportada en la literatura. Para mirar un poco cómo era entonces también el impacto de la vacunación desde el punto de vista epidemiológico, lo que miramos fue el comportamiento de la tasa de mortalidad por enfermedad hepática total y después fuimos desglosando las enfermedades asociadas al virus de hepatitis B. Lo que encontramos es que si nosotros hacemos, digamos, la caracterización de la mortalidad simplemente por enfermedad hepática, pues tenemos una ligera tendencia al aumento, que es estadísticamente significativa. Pero cuando uno va y mira a los menores de 20 años, en todos los departamentos de Colombia hay una disminución que es estadísticamente significativa, tanto para la mortalidad por las causas hepáticas como para carcinoma hepático, que es uno de los marcadores más importantes del impacto de la vacunación.
Y nosotros, para hacer un poco de control, hicimos una comparación de la mortalidad por cirrosis no alcohólica y por hepatitis crónica, que aunque tuvo bastante subregistro esta mortalidad por hepatitis crónica, de todas maneras, después del ajuste, encontramos una disminución importante. Insisto, en los grupos menores de 20 años. Si uno mira el comportamiento de las mortalidades que miramos, en los mayores de 45 tienen tendencia al aumento. Adicionalmente, nosotros miramos el sistema de vigilancia nacional con un comportamiento que no tiene una tendencia específica. Aparentemente hay desde 2007 un aumento de los casos, pero que no alcanza a ser significativo. Y en el Amazonas, la incidencia reportada por el sistema de vigilancia es absolutamente irregular. 19 casos, 40 casos, para unas tasas para unas proporciones de incidencia bastante importantes, pero que no tienen ninguna tendencia específica. Cuando miramos la percepción de los individuos y las autoridades de salud con relación a la vacuna contra hepatitis B, nos dimos cuenta de dos cosas importantes. La primera es que los recursos humanos disponibles para las brigadas de vacunación, porque son áreas rurales y pues obviamente ellas no van a acceder a un calendario de vacunación como lo accede un niño en el área urbana, eran bastante insuficientes, teniendo en cuenta, eran suficientes para las autoridades locales de salud, pero no para los papás. Si algo tenía que ver con la creencia o las creencias específicas de las etnias que estábamos evaluando, si podían intervenir con la vacunación, los padres dicen que no, pero las personas que trabajan en salud dicen que sí. Obviamente todas las barreras geográficas son importantes. Nosotros encontramos que una persona que se quiera trasladar a Leticia para que lo puedan ver en un centro de salud porque no hay hospital, tiene que pagar aproximadamente 50 a 75 mil pesos y obviamente eso es supremamente caro y es una barrera importante de acceso a servicios de vacunación. Y obviamente no tenían suficiente dinero para acceder a servicios de vacunación y por lo tanto la barrera geográfica se constituyó como una importante explicación de por qué los niños no tienen la vacunación oportuna, porque solamente tienen que esperar a que vaya la vacunación en la brigada de vacunación por parte de la Secretaría de Salud y obviamente eso no es en los tiempos específicos, sino dependiendo. Si yo llego a la comunidad y encuentro a los niños, simplemente completo esquemas pero no me firman la edad. ¿Qué conclusiones tenemos en este estudio? Uno, que se confirma la efectividad de la vacunación infantil contra hepatitis B en la población del Amazonas y demuestra la importancia de las dosis oportunas de nacimiento. Muy importante el impacto de la dosis de recién nacido. Nosotros encontramos que hay un impacto importante en la infección crónica, en el carcinoma hepático y en la cirrosis no alcohólica, pero en los niños menores de 20 años que están seguramente ya expuestos a vacuna. No se encontraron portadores de antígenos superficie en los niños menores de 10 años, y esto sugiere un avance importante en la eliminación de la transmisión perinatal, que puede ser atribuible a la vacunación. Encontramos una disminución importante de la prevalencia de hepatitis B después de la introducción de la vacuna. Es el tercer estudio en Latinoamérica que evalúa esto. Hay un aumento de coberturas de vacunación con respecto a las coberturas programáticas obtenidas, y obviamente si uno compara las coberturas obtenidas antes de la vacuna pentavalente, uno encuentra que hay una mejoría sustancial de las coberturas. Se encuentran 4 variables de escape de la vacuna, una no descrita que es la W156 en un niño con vacunación completa. Se midieron las coberturas de vacunación y las oportunidades perdidas de vacunación, encontrando coincidente la oportunidad perdida y el análisis cualitativo por las barreras geográficas que impiden la oportunidad de la vacunación. Y la metodología utilizada en este estudio es una forma muy viable para realizar encuestas en zonas rurales que muestran su capacidad para diferenciar diferentes patrones epidemiológicos de la hepatitis B. Nosotros nos comparamos con diferentes estudios publicados, sobre todo pues en Latinoamérica, como les mostraba, no son muchos. El doctor Cabezas ha publicado 3 estudios importantes que muestran cómo en zonas hiperendémicas de Perú ha disminuido la prevalencia de hepatitis B también. En Brasil, en Amazonas brasileño también hay bastantes estudios que muestran esa disminución. Importante que digamos alrededor del mundo los más importantes son todos los hechos en Asia, China, Taiwán, entre otros, solo por nombrar algunos son los que más han escrito el impacto de la vacunación.
y obviamente ellos reportan prevalencias de antígeno superficie positivo muy parecidas a las que encontramos nosotros, y ellos han evaluado a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 años de vacunación. Muy importante lo que encontramos nosotros es que la dosis de recién nacidos sí tiene un impacto importante en la disminución de la prevalencia de carcinoma hepático en esas poblaciones. Esto coincide con estudios, no solamente con el del doctor de la Hoz, que es línea de base para este, sino además otros estudios en 2015 que han mostrado lo mismo. Frente a una pregunta del doctor Lozano, frente al HLA, el doctor Yunis había hablado mucho de cómo el HLA B8, DR3, etcétera, podían hacer que la inmunidad en estos indígenas tuviera una disminución bastante importante y pudieran no responder adecuadamente a la vacuna. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que la respuesta a la vacunación es muy buena. La variante de escape pues, que encontramos es en solo un niño y la prevalencia realmente ha disminuido. El doctor de la Hoz la había encontrado en 1.1 apenas 8 años después de haber introducido la vacuna, y nosotros la encontramos ya en 0.5. Otra cosa importante es que coinciden nuestros resultados de los genotipos con otros estudios que se han hecho en Colombia en diferentes poblaciones, no en indígenas. Importante mencionar que sí estamos teniendo en circulación del genotipo A. Nosotros habíamos hablado siempre del genotipo F, 1A, 1B y 3, pero somos coincidentes con algunos estudios como el de Cortés y Mancera en Brasil y Venezuela. Frente a la seroprevalencia de las madres, es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que si la madre está positiva, el riesgo en los niños es de 17 veces la probabilidad de tener algún marcador positivo, y que definitivamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las mamás positivas y tenerles un seguimiento importante a la tamización de las mamás en embarazo. Otros estudios han mostrado exactamente lo mismo. Nosotros encontramos solo 20 agrupaciones familiares con algún marcador positivo, que fue el 35%. Obviamente en algunos otros estudios, como en estos que están aquí mencionados, se encuentra una asociación también estadísticamente significativa para esa relación. Tenemos bastantes limitaciones con el abordaje metodológico. Uno es que hay una imposibilidad de establecer una asociación causal por el abordaje metodológico. Solamente podemos extrapolar estos resultados a la Amazonas rural, pero vale la pena porque es una zona endémica, o era considerada una zona endémica para hepatitis B. Cumplimos con el criterio de prevalencia baja para poder calcular los ORs y ser un estimador insesgado del riesgo relativo. Encontramos una prevalencia de 0.5. No hubo pérdidas ni rechazos para participar, por lo tanto no tuvimos errores aleatorios relacionados con la muestra. Tuvimos más muestra inclusive de la programada. Minimizamos un poco el sesgo de selección, garantizando la comparabilidad, dado que los individuos infectados y no infectados provienen de la misma población. Hicimos un ajuste de confusores mediante el modelo logístico. Solo perdimos 16 muestras por agotamiento. Esas 16 muestras nosotros hicimos un análisis de sensibilidad para mirar si se comportaban de la misma manera que las otras, pensando un poco en que pudieran afectar de alguna manera nuestros resultados, pero no fue así. Y obviamente tenemos un sesgo importante, que es el sesgo de la memoria, sobre todo en aquellas madres cuando no tenían desenlaces negativos, sino desenlaces positivos que son más difíciles de recordar. Frente a la mortalidad, pues tenemos un aumento de la mortalidad de los grupos mayores de 40 años, tenemos ausencia de muertes en niños de 0 a 5 años, por todas las causas que exploramos relacionadas con hepatitis B. No hubo muertes reportadas antes de 1997, eso fue una de las principales limitaciones de nosotros. Se nota que la codificación y la cobertura y la calidad de los certificados ha mejorado muchísimo en Colombia, pero antes de 1997 fue imposible. Mortalidad por hepatitis B solo encontramos de 0,01 por 100.000 habitantes en los menores de 20. Cirrosis no alcohólica de 5.7 por 100.000 habitantes y carcinoma hepático de 3.2. Solamente el estudio de Rojas en Cali ha descrito algo de muertes por carcinoma hepático y encontró una tasa de mortalidad que iba de 6.3 a 18 por los antiguos silos. Sin embargo, no es comparable con lo que nosotros encontramos. Aquí hay el estudio del doctor Cabezas también, que miró la mortalidad por cirrosis de 19.8 en hombres y de 4.3 en mujeres. Nosotros, insisto, miramos la cirrosis no alcohólica.
En ese estudio de mortalidad tenemos también un sesgo de mala clasificación que intentamos minimizar de la mejor manera, imputando los datos cuando estaban las causas mal definidas. Hicimos una corrección de su registro que fue bastante importante, pero de todas maneras eso nos preocupa, pues obviamente porque tuvimos que hacer una corrección muy importante, sobre todo para el periodo antes del 97. Es evidente la deficiencia del certificado de función en esos periodos. Si ustedes revisaron el documento se pudieron dar cuenta del artefacto que es la mortalidad en el 2005, que hay un bajonazo. Eso ocurre para todas las causas y no fue posible encontrar la razón por la cual eso pasó. Obviamente no encontramos carcinoma hepático y hepatitis crónica en menores de 15 años codificada. Factores asociados a la mortalidad como coinfección, consumo de drogas intravenosas, consumo de alcohol, obviamente nosotros no lo pudimos evaluar porque los certificados de función no están. Y obviamente encontramos un subregistro tan alto, sobre todo para las hepatitis virales y para la hepatitis B, que implica que nosotros tenemos que mejorar mucho la codificación de las muestras relacionadas con el virus. Frente a las recomendaciones, se hace necesario monitorear las coberturas de vacunación, porque pese a que nosotros encontramos coberturas de vacunación por encima del 80%, igual no son coberturas útiles. Hay que hacer un seguimiento de la tamización de las mujeres en gestación y de la población a riesgo para antígeno de superficie, como lo recomienda el doctor Cabezas, porque nosotros no estamos seguros de cómo se está haciendo eso ni cómo está la transmisión, aunque nosotros encontramos una evidencia clarísima que puede ser que la transmisión perinatal no exista debido a la vacunación. Tenemos que hacer un seguimiento a la aplicación de profilaxis con inmunoglobulina de niños nacidos de mujeres positivas, sobre todo a los 9 y 18 meses de edad de los niños, porque no sabemos qué pasa con el comportamiento de la aplicación de inmunoglobulina. Tenemos que evaluar cambios en los niveles de infección por el virus de hepatitis B. Es necesario contar con datos de prevalencia inicial y posterior para mirar un poco cómo está esto, y se recomienda también hacer la vigilancia centinela del síndrome ictérico hemorrágico, sobre todo en establecimientos de regiones endémicas. El Instituto Nacional de Salud hace un esfuerzo importante por hacer vigilancia ictéricas y hemorrágicas, pero no en las zonas endémicas que nosotros mostramos al principio. Es importante mirar esas zonas. Hay que mejorar la calidad del registro de la información. Seguimos teniendo problemas en el registro, ya lo mostré. Hay que replicar estas metodologías, sobre todo para evaluar intervenciones en salud pública. Digamos que en el país no es muy común encontrar estudios que hagan evaluación de intervenciones y es importante replicar esta clase de metodologías. Es muy importante seguir la seroprevalencia de variables de escape. Si bien los modelos matemáticos que se han hecho alrededor de las variables de escape dicen que más o menos ellas van a ser muy comunes dentro de 60 o 100 años, de todas maneras ya tenemos nosotros las primeras descubiertas en una zona de alta endemicidad, y es importante mirar otros factores que se relacionen también con la no respuesta a vacunación, como por ejemplo el HLA, que usted me hizo tener en cuenta, doctor. Estas son algunas fotos del trabajo de campo en el Amazonas, para que se den cuenta cómo trabajan en tuberculosis, en las condiciones en que trabajan. Estos son los niños que participaron en nuestro estudio, las mamás, bueno, todas las personas que pudimos fotografiar y que pudimos encuestar en el estudio. Y no me queda más sino que decir gracias al doctor de la Voz, porque me apoyó muchísimo como director, al doctor Alvis y su familia por todo el cariño. Amor, te amo. Y la doctora María Cristina Navas, del Laboratorio de Gastropatología de la Universidad de Antioquia, que me hizo todo el procesamiento de muestras, y mi mamá. Gracias. Gracias, Alexandra. Vamos a dar inicio a la segunda.